Bueno, hemos desmontado el motor de arranque del Mazda 3 y ahora lo vamos a revisar. Algunas cosas que estamos viendo coinciden con lo que nos dijo el cliente. El cliente nos manifestó que a este motor de arranque le habían cambiado el solenoide, pero que le habían hecho un diagnóstico completo y una reparación completa de todas maneras, un mantenimiento. De todas formas, nos estamos dando cuenta que hay varios detalles, como por ejemplo que falta un tornillo. ¿M? Y entonces ahora vamos a comenzar con el despiece de este motor de arranque para que vayamos viendo cómo se realiza este procedimiento y cómo se van revisando las piezas, en qué cosas hay que poner atención, qué cosas hay que observar con mayor detenimiento. Bueno, para desarmar un motor de arranque, lo primero que hacemos es desmontar el solenoide. Y para separar el solenoide, primero tenemos que desconectar ese terminal, que es el terminal M, que lleva corriente desde la batería cuando está energizado el terminal S, que es ese que está ahí, pasa corriente desde la batería hacia el motor eléctrico. Eso permite que el motor eléctrico gire. Este terminal lleva energía a los carbones, a las escobillas positivas. Así que vamos a desarmar aquí. Bien. Bien. Y ahora entonces tenemos que soltar estos dos tornillos que se encuentran acá para separar el solenoide de la carcasa. Ya estamos preparados para eso. Siempre aquí hay que tener alto cuidado de usar la punta que corresponde, porque esas puntas son anchas, como se dan cuenta. Y si ustedes ponen en esas cabezas de tornillo una punta fina, le van a rodar, le van a hacer daño. Entonces siempre trabajar con la punta que corresponde. Bien. Entonces sacamos el solenoide. Y lo primero que hacemos es em, chequear su funcionamiento. La verdad es que chequear el funcionamiento de un solenoide es bastante simple. No requiere mucha ciencia. Vamos a hacerlo con un multímetro simple, que es este, un multímetro bastante básico, porque los otros dos los tengo en el taller en un vehículo. Y vamos a realizar las comprobaciones. Vamos a medir resistencia. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cómo está constituido el solenoide. El solenoide está constituido por dos bobinas internamente, adentro, aquí. Una bobina de atracción y una bobina de retención. La bobina de retención eh, tiene su inicio, digamos, o recibe el voltaje desde el interruptor de arranque en este terminal, en el terminal S. Ambas bobinas, tanto la de atracción como la de retención. Pero la bobina de atracción hace tierra en el terminal M, aquí. Y la bobina de retención hace tierra en la carcasa. Entonces, si nosotros medimos resistencia entre el terminal S y la carcasa, debemos tener un valor de resistencia que en este caso es de 1.4 o 1.3 ohms. Está bien, está dentro de lo normal. Pero también debemos tener un valor de resistencia entre el terminal S y el terminal M, que también está bien. Eso significa que las dos bobinas se encuentran en buenas condiciones. Ahora, mecánicamente, el solenoide, cuando es energizada esta bobina,
el núcleo es atraído hacia el centro, por lo tanto presiona y cierra el contacto entre el terminal B y entre el terminal M. Y eso es lo que vamos a simular nosotros presionando aquí el, el núcleo del solenoide. Vamos a ver. Si presionamos, vamos a ver que cambia la lectura en el multímetro. Si soltamos, inmediatamente la resistencia se hace infinita. Si presionamos, podemos ver que hay continuidad. Entonces, en síntesis, podemos decir que este solenoide se encuentra bueno, tanto mecánica como eléctricamente, y de todas maneras haremos una verificación, de manera que nos aseguremos que el terminal B, que tiene que estar aislado de todo, esté efectivamente en esas condiciones, aislado de todo. Está aislado en este momento que está en reposo, aislado del terminal M, aislado del terminal S y aislado aislado de tierra, de masa, es decir, no está cortocircuitado. Por lo tanto, podemos decir que este solenoide se encuentra en buenas condiciones. ¿Mm? Vamos a seguir verificando entonces el comportamiento. Un detalle importante es que cuando estábamos realizando la prueba de arranque en el vehículo, en el solenoide lo único que se escuchaba era un clic. Es cuando el núcleo del solenoide es atraído hacia el centro y la horquilla empuja el piñón de ataque contra la cercha. Entonces lo que se escucha es este golpe contra la cercha, un impacto. Solamente eso, el motor de arranque no giraba. Por lo tanto el solenoide está bueno, es decir, el solenoide está haciendo el trabajo de atraer y liberar la horquilla. Por lo tanto, atraer y contraer el piñón de ataque, que es este que está acá, como al mismo tiempo cerrar el contacto entre el terminal B y el terminal M. Así que definitivamente el solenoide está en buenas condiciones. Bueno, vamos a continuar con el despiece de este elemento. Vamos a sacar primeramente ese tornillo. Estos dos tornillos, este que venía acá, que aquí no está en este momento, y este otro, son tornillos que sujetan el portaescobillas. Entonces vamos a desmontar estos tornillos para eh, acceder, o mejor dicho, dejar el portaescobillas en su lugar y poder sacar la carcasa trasera, que es esta. Veamos. Bien. Ahora, entonces procedemos a desmontar estos tornillos, que son los tornillos que agarran las tres carcasas del motor de arranque. La carcasa trasera, la carcasa de campos magnéticos y la carcasa delantera. Entonces vamos a hacer el desmontaje de ese componente. Ahí podemos ver que el tornillo está intacto, tiene buen hilo, no salió con material de aluminio de la carcasa, así que podemos decir que se encuentra en perfectas condiciones. Vamos ahora a desmontar este. Este está suelto. Si se fijan, aquí le pusieron un aislante en algún momento, una cinta aisladora. Esta que está acá, la estamos sacando aquí. Bueno, en algún momento tiene que haber a lo mejor quedado tocando alguna parte del portaescobilla o en su defecto algún carbón positivo. Entonces estaba yendo en cortocircuito y lo aislaron. Pero lo más llamativo es que aquí está cortado el perno. El tornillo tiene cortado el hilo, observen. ¿Observan? Ahí están los dos pernos.
los dos tornillos, uno con el hilo cortado y el otro intacto. Muy importante este detalle porque ya se nota, se puede ver que el arranque no cierra bien completamente en uno de los dos lados. En uno cierra bien y el otro no está cerrando completamente. Entonces vamos a proceder a seguir desmontando para seguir viendo qué es lo que ha pasado aquí adentro. Bien, vamos a darle unos golpecitos. Continuo, nunca muy fuerte. Ahí está. Ahí abrió. Hay que siempre, cuando vamos a golpear estas piezas, hay que hacerlo con bastante cuidado. Bien, sigamos observando. Nos damos cuenta que, si ustedes observan, ahí hay material. Ese material es desgaste de carbones, de escobillas. Es relativamente normal encontrarlo en los motores de arranque. Lo que vamos a medir es el buje trasero del motor de arranque, porque una de las impresiones que me da es que el buje está con desgaste excesivo y que por eso el motor de arranque de frente no está girando. Desmontamos entonces el portaescobillas con mucho cuidado. Nos damos cuenta que el largo de la escobilla todavía está bastante bien. Vamos a hacer una pequeña verificación en el portaescobillas. Lo que vamos a verificar es que haya continuidad entre entre el terminal M, que es este, el solenoide, y las escobillas positivas. Veamos. Ahí están entonces las escobillas positivas. Hay continuidad en estas escobillas, en estos carbones, positivo. Este otro carbón positivo también tiene continuidad, por lo tanto podemos decir que no hay interrupciones en el circuito de los carbones. Ahora lo que tenemos que verificar es que una vez que verificamos que hay continuidad entre las dos escobillas y el terminal M, es que no haya continuidad entre estos y tierra, que es este terminal. Y podemos ver que está perfectamente aislado, ¿no es cierto? No hay continuidad, por lo tanto se encuentra bien. Y nos aseguramos de que las escobillas negativas estén bien conectadas a tierra. Entonces realizamos las verificaciones y podemos ver que están bien, perfectamente. Y no están en cortocircuito las positivas con las negativas, así que podemos decir que este portaescobillas se encuentra en buenas condiciones. Bien, sigamos desarmando. Vamos a sacar entonces esta carcasa que salió junto con el inducido. Está bastante pesado eso, producto de los campos magnéticos, de los imanes. Y como ustedes se pueden ver, miren, observen, interesante. Aquí tenemos un campo, un imán que está completamente destruido, está quebrado por la mitad, junto con el otro que se encuentra al frente. Bastante interesante. Puede ser una de las causas por las cuales no esté funcionando el motor de arranque, pero desde mi experiencia, lo que generalmente ocurre es que esto simplemente ralentizaría el motor de arranque, lo pondría pesado en determinados sectores de la vuelta que da el inducido dentro de los campos. No obstante, vamos a considerar eso. Entonces los imanes de campo magnético están quebrados, por lo tanto ya sabemos que tenemos que cambiar los campos, los imanes, aunque generalmente nos van a vender o la carcasa completa o el motor de arranque. Esto ya tiene pinta de que vamos a tener que cambiar el motor de arranque.
El inducido. Veamos el inducido. El inducido tiene muestras, tiene rastros de que se haya estado arrastrando en ciertos sectores. Haya habido arrastre. ¿Qué significa arrastre? Que en el fondo el inducido, la armadura del inducido, estuvo raspando o rozando, friccionando con los imanes de campo, eso producto de que se perdió el centro. Si nosotros verificamos, vamos a verificar ahora el buje trasero, nos vamos a dar cuenta que una vez que ponemos el eje, tiene bastante juego. Ese juego no está bien, es un juego excesivo, que podría ser perfectamente que el inducido se esté cargando hacia los campos magnéticos en determinadas condiciones de funcionamiento. Entonces perfectamente ese golpe, ese impacto puede haber destruido los imanes. Vamos a hacer algunas verificaciones de medición. Fíjense que, no sé si puede apreciarse bien ahí en el video, pero el valor de diámetro del eje trasero en la parte trasera del inducido es de 1 centímetro, es decir, 10 milímetros. Y vamos a hacer la verificación acá. Y fíjese que acá es de 11, un poquitito más. Pero 11 milímetros. Es decir, tenemos 1 milímetro más de diámetro en el buje que en el eje. Eso es demasiado. O sea, ya podemos deducir que tenemos 0,5 milímetros hacia un lado y 0,5 hacia el otro. Es decir, la holgura que hay entre el eje del inducido, la parte trasera del eje del inducido y el carbón es demasiado. Y se puede apreciar a simple vista, no era necesario medirlo, pero ustedes pueden verlo acá. Bien, vamos a seguir entonces. Aparentemente el eje se ve en buenas condiciones. El problema no es desgaste del eje, sino que es desgaste del buje. Y es obvio, porque el eje es de acero, mientras que el buje es de cobre. Por lo tanto, se va a desgastar con mayor facilidad el cobre que el acero. A ver, sigamos viendo. Bueno, vamos a hacer algunas verificaciones en este inducido. Y vamos a comprobar. A ver qué es lo que ocurre. Cuando uno va a verificar un inducido, lo que tiene que buscar es que cada una de las delgas, que son estas pequeñas láminas de cobre, que forman parte de un elemento que se llama el colector, que es aquí donde se apoyan las escobillas, es decir, los carbones positivos y negativos, no deben estar en cortocircuito a tierra. Por lo tanto, lo primero que hacemos para hacer esa verificación es asegurarnos de que primero haya continuidad entre cada una de las delgas. Entonces vamos a darnos la vuelta por cada una y vamos a verificar que haya continuidad y así sucesivamente. Voy a acelerar el video para que sea más rápido, pero en el fondo nos vamos dando la vuelta por todas las delgas. Bueno, en todas las delgas hay continuidad, así que podríamos decir que no hay ningún problema aquí. Luego hacemos una verificación de masa, es decir, nos aseguramos que las delgas no estén cortocircuitadas y efectivamente están aisladas de masa. ¿Ve? El eje es masa. Pero el eje es una sola pieza con la armadura. Por lo tanto, aquí sí debemos tener continuidad y aquí también. Pero también todo esto aislado de
las delgas del colector, del inducido. Otro aspecto que hay que observar bien siempre es la condición en la que se encuentra el piñón central del reductor. En este caso se encuentra bastante bien, no se ve que haya un desgaste excesivo. De todas maneras hay que revisar los otros componentes. Vamos a seguir avanzando. Y bueno, aquí ya tenemos entonces el reductor. Entonces este engranaje, esta punta de engranaje engrana precisamente con el reductor y cuando gira va produciendo una reducción, es decir, disminuye la velocidad pero aumenta la fuerza. ¿Mm? Ese es el objetivo. Bien, vamos a seguir desarmando. Sacar esta goma. Esto es simplemente un sello para evitar que se fugue la grasa cuando aumenta la temperatura en el motor de arranque. Y ahí hemos desmontado entonces el eje delantero del motor de arranque. La horquilla se ve bastante bien, no se ve con mucho daño. Generalmente las partes que más se dañan son esta punta, o sea, estos sectores de acá, estos, y ya se nota que tienen un cierto desgaste, pero es bastante poco, que son finalmente los que empujan el piñón de ataque. O sea, en el fondo lo que hace la horquilla es esto, mira. Ahí. Entonces estas partes están sometidas a un poco de desgaste, pero aquí está bastante normal ese desgaste. Otro aspecto para revisar bien es el anclaje del núcleo del solenoide. Esto es lo que yo les decía, cuando es energizado este terminal, el terminal S, se genera un campo magnético y el núcleo es atraído dentro del solenoide, entonces al ser atraído, la horquilla es desplazada hacia adelante y empuja al piñón de ataque. Bueno, esa es la condición, se encuentra bastante bien. Veamos aquí. Bueno, este es el conjunto reductor. Ustedes se pueden dar cuenta que este es un engranaje, es una pieza plástica la que constituye la corona de este reductor. Y la verdad es que tiene bastante juego el engranaje. No obstante, eso se podría corregir con un poco de grasa. Y están todos los engranajes en las mismas condiciones. Vamos a realizar aquí una medición, porque recuerden que aquí es donde engrana la punta del inducido. Y miren, increíble, miren la cantidad de juego que tiene la punta del inducido en el buje. Eso también es excesivo, eso tampoco es correcto que esté de esa forma. Vamos a medir. No se alcanza a ver bien, pero ahí tenemos. Ya, ahí tenemos entonces 8 milímetros. Bueno, tiene 8 milímetros el eje de la punta del eje del inducido. Y vamos a verificar entonces el valor que tiene este buje. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, no sé si se puede apreciar bien aquí la imagen, tiene 9 milímetros. También es 1 milímetro más, que es demasiado. Entonces este juego que está teniendo el inducido, que es el juego que tiene aquí, recuerden, delantero y trasero, este inducido este juego es demasiado. Es mucho juego. ¿Mm? Entonces eso es algo que hay que ir
corrigiendo. Bueno, ahí enfocó un poco mejor la cámara. Bien. Entonces esto también está mal. Este juego que se encuentra aquí está mal porque esto propicia que efectivamente el inducido se esté cargando hacia los campos magnéticos. Y eso produce un freno magnético. ¿Por qué? Porque la armadura es de acero, mientras que los imanes la atraen hacia su centro. Entonces, en esas condiciones el motor de arranque se frena. Y como además están quebrados los campos, si ustedes se fijan no puedo girarlo, miren, cuesta mucho. Así es que eso es lo que hay que ir observando. Bueno, hemos visto hartos detalles. Este motor de arranque la verdad es que está ya para darlo de baja porque está con muchos problemas. Aparentemente el piñón de ataque se ve bien. Recuerden que va instalado sobre una rueda libre, es decir, hacia un lado gira libre, sin problema, pero hacia el otro lado gira todo junto. ¿Mm? Ahí como pueden ver. Bueno, esta prueba se hace con más fuerza en realidad, pero no ese es el problema que tiene este motor de arranque, porque el piñón de ataque ni siquiera alcanza a engranar en la cercha. Y por último revisamos la carcasa trasera, que se ve bastante bien. No, pero si se observan bien, miren la deformación que tiene el eje, por favor, observen bien la deformación que tiene el buje, digamos, donde va instalado el eje delantero, que es este eje, este. Observen la deformación que tiene. Es excesiva, es demasiado. ¿Mm? Incluso llega a estar ovalado, se puede apreciar así a simple vista que está ovalado, tiene una ovalización en este sentido. En ese sentido. Ahí se puede apreciar. Bueno, esa ovalización finalmente se transforma en un problema para el motor de arranque porque todo está desalineado. Todo, completamente. Entonces, vamos a verificar el juego que tiene esto. Vamos a ver aquí qué pasa con este juego. Mire. Ese es el juego que tiene en este momento el motor de arranque. Es demasiado juego. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar qué es lo que está ocurriendo con este motor de arranque, es que tenemos juego en tres puntas. En la punta del eje, miren, tenemos juego en la punta del eje del piñón de ataque, tenemos juego en la punta delantera del inducido y tenemos juego en el extremo trasero del inducido. Por lo tanto, este motor de arranque nunca va a funcionar en estas condiciones. Definitivamente lo que hay que hacer es reemplazar el motor de arranque, porque comprar las piezas para reparar nos va a salir mucho más caro, quizás el doble que un arranque nuevo. Así que, bueno, ya está prácticamente hecho el diagnóstico. Bastante llamativa la destrucción. Ahora, lo que hay que tratar de dilucidar es por qué se produjo este daño. Y desde mi punto de vista, desde mi análisis técnico, aquí está el responsable. Este perno fue cortado, no sé si en la instalación o en la desinstalación que le hicieron cuando le cambiaron el solenoide y le hicieron el mantenimiento. Si este perno se corta, es muy posible que se pierda el centro en las carcasas. ¿Por qué? Les explico. Recuerden que estos pernos, esto va armado más o menos así, recuerden que estos pernos atraviesan toda la carcasa, desde aquí hasta atrás, completo. Si uno de estos pernos se corta, es posible que la carcasa se abra hacia algún lado. Por ejemplo, que quede así. Estoy exagerándolo, por supuesto, pero que quede un poco torcido, que pierda la línea, que pierda el centro, que pierda lo concéntrico, digamos, las carcasas, porque aquí este buje delantero y este buje trasero deben ser concéntricos, y ya no son concéntricos porque este está ovalado y este está deformado, por lo tanto todo lo que va adentro está desalineado, y eso evidentemente implica que el motor de arranque de frentón no funcione. Entonces, en síntesis,
motor de arranque nuevo. Vamos a ver si el cliente lo compra o compra las partes. Ojalá lo encuentre. Yo creo que va a encontrar el motor de arranque porque es un vehículo que no es tan viejo. Un vehículo del año 2005. Recuerden que es un Mazda 3 con motor Z6, que es una cilindrada 1.6. Es un vehículo muy común en el mercado nacional, por lo tanto lo van a encontrar. Otra cosa que hay que observar aquí, por ejemplo, se puede ver que hay una mezcla entre grasa y particulado de acero, particulado metálico. Y eso es esto, el desgaste de los engranajes. Porque aquí van instalados los engranajes. Esta tapa va encima de esto, aquí, de esta manera. Así, ahí va. ¿Mm? Entonces, todo eso que está aquí, que también se puede apreciar aquí adentro, es material que está, por supuesto, haciendo un producto del desgaste de los engranajes, de los ejes de los satélites, incluso también del desgaste del teflón, ¿no es cierto?, del cual está fabricado la corona del reductor.